¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Les mando un saludo. Miren, este video quiero pues, grabarlo con la intención de darles a conocer algunos elementos para que puedan resolver la actividad correspondiente a esta semana número 4. Yo sé que es complicado, lo he comentado en la sesión en vivo, y además varios de ustedes no pudieron conectarse a la sesión de esta semana pues por cuestiones técnicas, pero voy a procurar ser lo más explícito posible para que quede claro qué es lo que tienen que hacer con su actividad. Bueno, en esta ocasión queremos utilizar los principios de la primera condición de equilibrio, que dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio justamente de traslación cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula, es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y bueno, creo que la mejor forma de explicarlo es a través de algunos ejemplos. Yo les dejé la semana pasada un ejercicio en el que les pedía que dibujaran su diagrama de cuerpo libre. Bueno, este es el segundo ejercicio. No es el que yo les dejé. Creo que cambia un poquito en cuanto al ángulo, si no me equivoco. Es decir, lo que yo les muestre aquí va a ser muy similar a lo que tienen que resolver, y a lo mejor lo que van a cambiar son solamente los ángulos, pero el procedimiento sería exactamente el mismo. Y quiero empezar con este 2 porque es el más sencillo de los dos. Bueno, este planteamiento pues muestra un peso de 80 newtons que está empujado por una barra y que está de alguna forma sujeto por un cable al que llamaremos tensión 1. Primero, cuando dibujamos el diagrama de cuerpo libre, hay que pensar o hay que identificar cuáles son las fuerzas que están actuando. Por ejemplo, aquí dibujo con amarillo la dirección que tiene la fuerza de ese cable que se encuentra jalando hacia la derecha, jalando hacia la izquierda, perdón, en forma diagonal hacia arriba. Hay una fuerza de empuje, digámoslo así, que hace una barra y está apuntando hacia la derecha, también lo puse en color amarillo, y la fuerza del el peso que está cargando, que es de 80 newtons. Acuérdense que en este tipo de problemas utilizamos o trabajamos con fuerzas concurrentes, es decir, fuerzas que concurren en un punto, y justamente ese puntito rojo que estoy aquí indicando está señalando el punto en el cual concurren las fuerzas, están concurriendo las fuerzas. Entonces, estas fuerzas vamos a representarlas o mandarlas a un, este, a un eje de coordenadas, pero antes tenemos que identificar sus nombres. Por ejemplo, ese cable, digamos, que se encuentra, o ese cable que se encuentra tirando hacia arriba en forma diagonal, vamos a llamarle tensión 1, y esa fuerza que está empujando, o esa barra que está empujando hacia la derecha, vamos a llamarle fuerza de empuje. Ok. Voy a dibujar mi eje de coordenadas y a continuación voy a representar las fuerzas. Primero, la que está partiendo del punto central o del eje de coordenadas, dibujo la fuerza que se encuentra tirando hacia arriba y a la izquierda en forma diagonal, y es importante en estos casos dibujar pues la fuerza con su nombre y dibujar las componentes rectangulares. Esto de dibujar las componentes rectangulares es importante porque a través de trigonometría o funciones trigonométricas podemos resolverlos. Así es que primero dibujo pues el equivalente. Acuérdense que esta tensión 1 en amarillo está compuesto en realidad por dos fuerzas, una que jala hacia la izquierda y otra que jala hacia arriba. Si tuviéramos dos cuerdas, una que jala hacia la derecha y una que jala hacia arriba, obtendríamos el mismo resultado que si tuviéramos una cuerda en diagonal. Por eso es que se establecen o se pueden dibujar sus componentes rectangulares. Aquí en este tipo de ejemplos es importante darles un nombre a los componentes rectangulares. Por ejemplo, justamente la fuerza que actúa hacia la izquierda se llama tensión 1 en X o T1X, y la tensión que jala hacia arriba sería tensión 1 en Y, haciendo referencia a los ejes. Otra fuerza que está actuando, perdón, el ángulo, ese ángulo hay que ponerlo siempre. Otra fuerza que está actuando es la que va hacia abajo, la fuerza de 80 newtons, y la otra fuerza que está empujando hacia la derecha se llama fuerza de empuje. Vean cómo esa fuerza de empuje, pues la puedo colocar yo de mi origen hacia la derecha, porque las fuerzas actúan de esa manera. Si tuviera yo algunos cables los pudiera conectar de esa forma, pues actuarían, es decir, es igual que empuje esa barrita hacia la derecha o que esté jalando, es igual. A final de cuentas, la fuerza es la misma, por eso la represento de esta manera. Bueno, ese sería el diagrama de cuerpo libre que les pedía yo en la semana 3. Ahora lo que nos queda es en la semana 4 resolver el valor de la tensión 1 y resolver el valor del empuje, que es lo que nos pide en este caso. Bueno, en esta siguiente diapositiva voy a colocar el diagrama de cuerpo libre en la parte superior derecha para tenerla como referencia, y además coloco el SOHCAHTOA.
Acuérdense que pues, esta conformación nos está diciendo cómo funcionan las funciones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente. Ok, vamos a iniciar entonces. Eh, Primero, debo establecer la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Y para esto identifico todas las fuerzas que actúan en ese eje. Entonces, acuérdense que en este caso, las fuerzas que actúan hacia la derecha se consideran positivas, a la izquierda son negativas, hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas. Por ese motivo, aquí puedo poner que el empuje, que es positivo, se resta a la tensión 1 en X, que es la componente rectangular de la tensión 1, y pues como es un sistema de equilibrio, debe ser igual a 0. Bueno, como ya les platicaba yo en la sesión, siempre que tenemos un sistema de ecuaciones es importante eliminar los negativos y por ese motivo, pues yo puedo igualar que el empuje es igual a la tensión 1. Eh, bueno, entonces ahora voy a utilizar funciones trigonométricas para obtener el valor de la tensión 1 en X. Y bueno, aquí empiezo utilizando el seno. ¿Por qué el seno? Pues porque el seno, aquí lo estoy viendo con el SOHCAHTOA, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, yo debo de involucrar en todo momento en este tipo de ejercicios la tensión 1 en X, que es el valor que está aquí en la formulita, y la tensión 1. Entonces, si tengo yo este ángulo que de 35 grados, ¿de qué manera puedo involucrar a esos elementos? Pues sería cateto opuesto, tensión 1 de X sobre hipotenusa, tensión 1. Así es que debe ser en este caso la función seno la que debo utilizar. Y por eso puse seno de 35 grados es igual a la tensión 1 en X opuesto sobre hipotenusa, tensión 1. Bueno, ¿cómo me interesa obtener el valor de T1 de X? Simplemente despejo ese valor en esta ecuación. Y por eso me queda de esta manera. Como T1 se encuentra dividiendo, pues ahora va a pasar multiplicando y me quedaría de esta manera. Entonces, si T1 vale esto, puedo reemplazar esto en mi función anterior y me quedaría que el empuje es igual a T1 de X. Lo reemplazo por seno de 35 grados por T1. Y bueno, aquí puedo obtener yo el valor de seno de 35 grados usando la calculadora científica y me quedaría de esta manera, ¿verdad? Aquí está una igualdad, pero aquí ya no puedo continuar más. Aquí termina ya lo correspondiente a la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Ya no puedo hacer más. Así es que para continuar resolviendo, ahora debo establecer la sumatoria de fuerzas en el eje de las 10 y pongo todas las fuerzas que están en el eje de las 10. Por ejemplo, la tensión 1 de Y que va hacia arriba es positiva, le resto 80 newtons porque es la fuerza que va hacia abajo y me da una igualdad que es igual a 0. Hago lo mismo que la ocasión anterior, quito los negativos, trasladando el 80 al lado contrario de la ecuación y me quedaría esto que está aquí. Voy a repetir lo que hice en el caso anterior, es decir, voy a calcular o voy a utilizar una función tal que me permite involucrar a la tensión 1 de Y y a la tensión 1, y evidentemente esa es la función coseno. El coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente, tensión 1 de Y, sobre hipotenusa. Y repito la operación, es decir, despejo tensión 1 de Y para que me dé esta ecuación, y esa ecuación o este resultado lo voy a reemplazar en esta ecuación que planteé originalmente. Por eso, donde yo vea tensión 1 de Y, lo reemplazo por coseno 35 grados por T1 y lo igualo a 80. Pero, bueno, voy a sacar, voy a despejar la tensión 1, ¿verdad? Porque, bueno, ya tengo tensión 1 aquí, tengo 80 y tengo coseno. Simplemente despejo tensión 1 y me quedaría 80 entre coseno de 35. Es decir, coseno de 35 que está multiplicando a T1 pasa dividiendo al lado contrario y al hacer la operación me da 97.66. Y ya obtuve el valor de tensión 1, que es lo que me interesaba. Entonces, digamos que este valor, 97.66, son newtons, porque los valores que estamos utilizando son newtons en este caso. Y el empuje y las tensiones, pues se miden en ese mismo sentido también, en newtons. Así es que ya tengo tensión 1. Bueno, pues como en mi fórmula anterior, en la sumatoria de fuerzas en X, el empuje depende de la tensión, pues al tener tensión 1, simplemente reemplazo el valor del empuje, es decir, multiplico 0.5735, lo multiplico por lo que valga T1. Bueno, ya saqué lo que vale T1 y por eso me arroja 56. Yo les pido a ustedes que revisen los resultados, corroboren resultados con su calculadora para que no se vayan por la finta, igual yo me equivoqué.
Así es que aquí en este caso de este ejercicio ya quedó resuelto el valor de tensión 1 y el valor del empuje, que es lo que me interesaba obtener a final de cuentas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar este video y les grabo a continuación el otro que corresponde al segundo ejercicio para que vean cómo se resuelve. Es un poquito más laborioso, pero a final de cuentas tiene la misma complejidad. ¿De acuerdo? Bueno, voy cerrando el video y les grabo en un momentito más el segundo. Gracias.